Pasamos a la tercera presentación con Elena Suárez Val. Ella es activista y productora de comunicaciones sociales con foco en el feminismo y los derechos humanos. Actualmente trabaja de forma independiente. Anteriormente trabajó con Amnistía Internacional, el llamado Mundial de Acción contra la Pobreza y la colectiva feminista Uruguaya Cotidiano Mujer. Tiene una maestría en género, medios y cultura por Goldsmiths y está cursando un doctorado en el Centro de Metodologías Interdisciplinarias de la Universidad de Warwick. Cada semana la puedes escuchar en el podcast informativo feminista de Nunca en Domingo con Elena Fonseca. Es la fundadora de Feminicidio Uruguay, un registro y mapeo de casos de feminicidio en el país desde el 2015. Ella presentará el trabajo Marcos de Datos de Feminicidio. Elena, puedes empezar, por favor. Hola, gracias a todas por esas presentaciones tan interesantes. Si Silvana habló de estandarización y salida de globalización, yo voy a ir bastante más a lo específico y local. Y lo que voy a presentar es algo para pensar desde la práctica cómo armamos estas bases de datos de feminicidio. Y lo que voy a hacer es presentar un trabajo que hice el año pasado, que es un análisis crítico de 2 datasets de asesinatos de mujeres por razones de género, mediante algo que se llama una reconstrucción ontológica, y que utilicé, ay Dios, es verdad que es difícil pasar esto, que utilicé 2 datasets, el dataset de feminicidio Uruguay, que es la base de datos que yo estoy llevando desde 2015, y un dataset que publicó el Ministerio del Interior del Uruguay. Para hacer este análisis, el marco teórico buscó mirar al término feminicidio como un marco categórico. Entonces empecé a pensar en la idea de marcos, como una categoría enmarca no solamente lo que buscamos, sino también lo que vemos. Entonces voy a pasar rápidamente por la parte teórica para que piensen, y por supuesto todas estas presentaciones, con permiso de las autoras, las vamos a compartir después del evento. Otra parte importante, aparte de pensar el feminicidio como un marco categórico, es también esta idea de que existen unas trazas digitales del asesinato. Y con esto me refiero a cómo los casos de asesinatos de mujeres por razones de género y otros casos de asesinato y de violencia se convierten en trazas digitales a través de distintos métodos, como por ejemplo el que realizo yo misma, que es el monitoreo de medios, y en donde busco trazas de asesinatos, busco información, busco detalles sobre cada caso, para usando ese marco categórico de feminicidio para formar finalmente lo que es el marco de datos. Y esta idea de marco de datos refiere específicamente a las tablas en las que se presenta esta información. Y hablo de tablas porque tablas es como yo presento la información y como la presenta el Ministerio de Interiores, pero es una idea que nos permite pensar cómo distintas trazas digitales de asesinato se insertan de distintas maneras y se arreglan y se organizan de distintas maneras en marcos de datos que tienen distintos formatos. Bien, la metodología, como ya dije, es una reconstrucción ontológica. Esta metodología lo que implica, y me parece importante compartirlo con ustedes, porque creo, especialmente las personas que estamos armando estas bases de datos, que nos tomemos un paso atrás y pensemos cómo se puede reconstruir la ontología de datos a partir de mirar esta tabla. Porque todas sabemos, las que armamos bases de datos, que una de las primeras cosas que hacemos es armar lo que se llama la ontología de datos, ¿no? Cómo vamos a organizar, qué detalles vamos a tener, cómo vamos a formatear las columnas, qué nombre les vamos a dar, en qué orden van las distintas cosas. Y esta ontología de datos la armamos desde nuestros propios marcos categóricos y desde nuestro conocimiento y experiencia sobre el tema que estamos intentando transmitir, en este caso feminicidio. Entonces, una de las preguntas es, ¿se puede, a partir de ver una tabla, reconstruir todo ese marco categórico? ¿Puede una persona cualquiera, mirando una base de datos que está presentada en Internet, entender todos los pasos que van hacia atrás y llegar a entender la definición de feminicidio desde la que trabajamos, en mi caso, asesinatos de mujeres por razones de género en su versión amplia? Esa es la pregunta de investigación, hasta qué punto
cómo presentamos los datos a través de estos marcos de datos refiere a las personas que los ven a ese marco categórico para que realmente puedan entender el fenómeno que estamos intentando comunicar. Como ya dije, trabajé aparte de 2 datasets, Feminicidio Uruguay y un dataset que se publicó en el 2019, que se llamó Homicidios domésticos a mujeres, en el marco de un dataset más amplio sobre seguridad y género. Voy a decir esto aquí. Es importante que les diga que cuando yo realicé este análisis, el Ministerio del Interior había publicado este dataset amplio, pero no incluía femicidio. La base de datos en ese momento solamente incluía varias tablas y una de ellas llamada Homicidios domésticos a mujeres. Este año completaron ese dataset, que refiere a 2018, con una tabla específica para femicidio, y eso es interesante porque, ya les voy a contar por qué. Bien, bueno, esta es la base de datos Feminicidio Uruguay, y básicamente el trabajo de reconstrucción ontológica implica mirar todo el marco. Entonces aquí vemos cómo yo presento la tabla en un sitio web, con una descripción, con un cierto orden de las columnas, con una serie de hashtags. Hay todo un enmarque que está más allá del marco de datos específico, que también dirige la atención de quienes miran esta base de datos hacia ciertas ideas categóricas o hasta ciertas definiciones de feminicidio. Aquí tenemos cómo se presenta el dataset del Ministerio del Interior en el marco del catálogo de datos abiertos del Estado uruguayo. Como ya dije, se llamó Seguridad y Violencia Basada en Género y tenía distintos datasets, incluyendo, aquí abajo lo ven, homicidios domésticos a mujeres. Y ahora femicidio, aunque las columnas en esa base de datos son exactamente las mismas que la de homicidio doméstico, eso también es interesante, entonces el análisis es igual para las dos. El marco de Feminicidio Uruguay es un trabajo activista, utiliza la categoría feminicidio, y el soporte técnico, que también es importante, porque también dirige la atención de quienes ven, es Google Spreadsheet y Google Maps. También tengo cuentas en redes sociales, hay un sitio web, y esto expande el marco, ¿no? Porque esta base de datos se mueve desde el marco del sitio web más allá. Aquí ven la versión del mapa. Y esta fue la reconstrucción ontológica que realicé. Como ya le dije, el trabajo lo puedo compartir porque me interesa que vean un poco cómo se puede hacer este tipo de análisis. Entonces yo fui mirando todas las columnas y fui viendo que en este marco de datos aparece una persona que es un feminicida, aparece una persona que es que no se define, que aparece como una edad y un nombre, o sea, no se define como teniendo un rol. Veo que se marca un evento que tiene distintas conexiones con una ubicación, con una fecha. Y veo también que aparecen distintos actores, pero muy difusos. Como por ejemplo aparecen los medios, porque en la base de datos se incluyen enlaces a los casos. Y aparece el Estado, también justamente, lo ven abajo hacia el centro, al nombrar la División Administrativa de Uruguay, departamentos, localidades, etcétera, y también al mostrar que hubo o no denuncias previas a los casos. Interesantemente para mí, que al hacer esta reconstrucción ontológica de mi trabajo, me di cuenta que no utilizo casi en absoluto una mención al género, explícitamente, no hay una mención explícita al género. Y eso desdibuja la idea del feminicidio como algo que está vinculado justamente al género, como un resultado de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres. No, disculpe. Sí. Lo mismo, el mismo proceso con homicidios domésticos a mujeres. Esto es como se ve, mucho más estructurado que mi trabajo, que es un poco más desparejo. Pero sí empezamos a ver, por ejemplo, que aparece
La identidad de género, acá no se puede leer del todo, pero identidad es identidad de género, arriba hacia el centro, y aparece la idea de mujer cis, varón cis, y también mujeres trans. Entonces el género empieza a aparecer, pero como identidad individual, tampoco aparece como relación social. Y aquí está la reconstrucción ontológica que realicé, donde también vemos, muy importante, que las personas se definen en su rol de víctima o victimario. No hay casi posibilidad de escape. Las columnas nombran a la víctima como víctima, al victimario como victimario, y no permite otros escapes. En conclusión, me parece que este es un ejercicio que todas las personas que realizamos bases de datos de cualquier tipo de violencia, pero en este caso el feminicidio, es importante realizar, que es, podemos mirar estos datos, mirar la estructura, mirar el marco de los datos y reconstruir a partir de ahí nuestra posición categórica, que también es una posición política. Otra cosa importante es que las descripciones que ofrecen estos marcos de datos sobre el feminicidio abren o no ciertos tipos de acciones. Por ejemplo, permitiendo profundizar la investigación o no. En el caso de feminicidio de Uruguay, que las mujeres sean nombradas, por ejemplo, permitiría que haya un seguimiento de los procesos judiciales, mientras que en la base de datos del Estado, al ser anónimas las personas, por motivos que son válidos, no permite otras vías de acción. Feminicidio de Uruguay también habilita ciertas formas de duelo público. Por ejemplo, muchas veces me han contactado para hacer carteles en base a los datos, etc. O sea, cómo se organizan las trazas digitales y qué trazas digitales de asesinato incluimos en esos marcos es muy importante, porque habilita entender ciertas definiciones de feminicidio y tomar ciertas acciones. Las recomendaciones, entonces, para terminar, es que me parece que es importante hacer más evidente la implicación de todas las entidades y relaciones que un marco categórico conecta al evento. Cerrar en víctima-victimario no permite ver el rol del Estado, el rol de los medios, el rol de la sociedad. Hay que dar más definición a las dimensiones de género. Es muy difícil, pero ¿cómo representamos el género como relación social dentro de una base de datos? Quizás lo que dijo Saide de otras formas de mirar la web de conexiones en el evento es importante. Y finalmente, algo que es muy pragmático, pero es muy importante, y esto sé que el protocolo de estandarización que propone Hilda sí lo contiene, es que ni el dataset mío ni el del gobierno registran otras trazas: etnia, orientación sexual, clase, otras dimensiones que también podrían permitir análisis interseccionales de la violencia letal de género en Uruguay. Muchas Muchas gracias. gracias.